El derecho a la autodeterminación informativa protege el control que tiene toda persona sobre sus datos personales. En ese sentido, cuando estos se almacenen en una entidad pública o privada, la persona tiene el derecho de suprimirlo, actualizarlo o incluso rectificarlo. En cambio, el derecho de acceso a la información pública permite que todo ciudadano pida una información de carácter relevante y público. El día de hoy, en el programa, conversaremos sobre el derecho a la autodeterminación informativa y el acceso a la información pública. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Desde hace algún tiempo, el desarrollo de la ciencia en general y de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha hecho posible almacenar una gran cantidad de datos en un espacio físico reducido y además sistematizarlos, con lo que es más fácil y rápido ubicar la información que hoy en día necesitamos. Este avance tecnológico, unido a la expansión del Internet, generó que los datos de las personas se encuentren en la red, ya sea porque ellas mismas, voluntaria y conscientemente, los introdujeron o porque terceras personas lo hicieron. Si una persona ingresa sus datos personales en Internet, estos quedan expuestos cuando una empresa digitaliza sus archivos o registros de clientes o usuarios y los almacena en un servidor que en muchos casos puede ser de uso público. Otra situación, tal vez la más habitual, es que las entidades del sistema financiero utilizan estas facilidades tecnológicas para mantener un registro de sus clientes y de su historial crediticio. Aunque no pareciera, este es un tema muy importante, porque está en juego no solo los derechos fundamentales como la intimidad o el honor y la buena reputación de las personas, sino que ante toda eventualidad social, convivencia humana o fenómeno que repercuta en una comunidad, se puede plantear necesariamente la posible peculiaridad que en tales medios organizacionales existan normas jurídicas que regulen o hagan patente la finalidad de constituir un Estado de Derecho. En ese sentido, hay principios, derechos y procedimientos que cualquier legislación actual sobre protección de datos debe recoger, entre los que figura el derecho de autodeterminación informativa, derecho que ha sido reconocido por la Constitución Política como un derecho fundamental. El derecho a la autodeterminación informativa es reconocido en otros ordenamientos jurídicos como libertad informática, libertad informativa, derecho a la protección de datos o derecho de habeas data. Este derecho protege la facultad de las personas de controlar qué información podría o no estar almacenada en registros informáticos, sea que pertenezcan a entidades públicas o privadas, y así proteger su intimidad personal y familiar. Con la existencia de una sociedad informatizada, es posible ya hablar de intimidad, pues los datos privados de las personas posiblemente ya se encuentren en una base de datos informática. Por tal motivo, el derecho debe actuar para no impedir que esto suceda, sino para que se controle cómo y cuándo ocurre. En conclusión, el derecho a la autodeterminación informativa es aquel que brinda a las personas la posibilidad de disponer de su información personal, reservando su propia identidad informática mediante el consentimiento, control y rectificación de los datos concernientes a su personalidad que se hallen almacenados en cualquier banco de datos, sea este privado o público. Este derecho es realmente una respuesta ante la posibilidad actual y factual de construir un ciudadano de cristal, es decir, un individuo del que se puede conocer todo. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre el proceso de habeas data. Un proceso emblemático fue el caso de Willow Rodríguez. Este ciudadano interpuso varias demandas de habeas data relativas a obtener
información sobre los viajes presidenciales. En Palacio de Gobierno no le daban esa información y luego el Tribunal Constitucional declaró fundado su pedido. Bien, en el próximo bloque estaremos con el doctor Omar Méndez, representante del Instituto Prensa y Sociedad, para conversar sobre el derecho de acceso a la información pública. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Omar Méndez, representante de IPIS, del Instituto Prensa y Sociedad. Bienvenido al programa, Muchas doctor. Gracias por la invitación, Francisco. El acceso a la información. ¿Cómo estamos en materia de este derecho tan importante para la transparencia y para la vida en democracia? Sí, bueno, este 3 de agosto se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta oportunidad ha valido un balance, ha propiciado un balance por parte del Instituto de Prensa y Sociedad para saber cómo estamos, ¿no? con este derecho tan importante, ¿no? En realidad nosotros recibimos muchas consultas y capacitamos también a la ciudadanía en los aspectos más importantes de la Ley de Transparencia, ¿no? A estos 10 años ya de promulgada la ley, notamos de que aún hay serias dificultades, ¿no? en el proceso de transparencia, en la cadena, en el procedimiento para entregar información pública a un ciudadano, ¿no? Básicamente lo que existe, lo que hemos identificado es de que falta aún bastante capacitación por parte de los funcionarios públicos, también de los responsables de transparencia y acceso a la información pública, y asimismo hemos podido identificar que actualmente los mecanismos de protección del derecho de acceso a la información pública son aún débiles. Concretamente, no contamos con una entidad especializada en materia de transparencia y acceso a la información pública que pueda regular, normar, fiscalizar y sancionar los incumplimientos a la ley, ¿no? Es por eso que una propuesta del año pasado, justo se generó en la 4ª Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública que organiza el IPIS y la Defensoría del Pueblo. Una de las conclusiones de esta conferencia fue que el Defensor del Pueblo propuso que sería importante para nuestro país, para nuestro Estado, contar con una entidad que pueda fiscalizar, ¿no? los cumplimientos de esta ley, ¿no? ¿Cuáles son los pedidos más recurrentes de acceso a la información pública según los estudios que ustedes hayan podido realizar, según la práctica o incluso la información que maneja la Defensoría del Pueblo? Claro, la ciudadanía en lo que está siempre más interesado es en controlar de repente sus gobiernos locales, ¿no? o regionales, ¿no? Quiere saber cómo se está ejecutando el presupuesto de repente de un gobierno, o también pide los contratos también de personas que trabajan en la entidad, ¿no? Asimismo también en cierta medida piden también documentos que son parte de su historia burocrática personal de repente en la entidad pública, ¿no? Y recordamos de que siempre el derecho de acceso a la información pública es un derecho relacional, ¿no? Yo pido información para que me sirva para fortalecer otro derecho, ¿no? De repente estoy tratando de investigar algo, cómo va el gobierno regional, va bien, va mal, me interesa saber los contratos, ¿no? los documentos en donde puedo evidenciar presupuesto público, cómo se está ejecutando ese presupuesto, ¿no? ¿Qué casos emblemáticos de acceso a la información pública hemos tenido en el Perú? Donde, por ejemplo, IPIS o el Consejo de la Prensa o alguna entidad vinculada a los medios de comunicación haya solicitado información relevante, que haya destapado algún caso emblemático. Sí, justamente en el Instituto Prensa y Sociedad tenemos lo que es manejamos la línea de litigio estratégico, ¿no? Generamos pedidos estratégicos de información, de repente muchas veces ligados para hacer investigación periodística, y cuando se nos deniega la información recurrimos al proceso de habeas data, ¿no? Que es el proceso constitucional ante... Perdona que te corte, pero cuando dicen esa litigación estratégica en materia de acceso a la información, ¿qué información es la que solicitan? Claro, por ejemplo, tenemos 2 casos muy conocidos, los hemos difundido bastante desde el IPIS. Tenemos 2 casos en realidad contra el Congreso de la República. Se pidió en la legislatura pasada un informe
por el cual se sustentó una donación a la empresa Fabiola de la Cuba Producciones. Es un caso muy conocido. Pedimos información básicamente cómo se generó esta donación a esta empresa. Artista. Exacto, al artista. A la empresa del artista. Exacto. Y se nos denegó ese informe jurídico, ¿no? Cuando todas las subvenciones que salen del Congreso tienen que estar respaldadas por un informe jurídico y económico o técnico, ¿no? Entonces se nos denegó esa información y lo que hicimos fue acudir a un proceso de habeas data, ¿no? Hemos ganado en las dos instancias este proceso y actualmente, recientemente, hace 2 semanas, se acaba de iniciar una investigación por parte del Ministerio Público a la persona que tuvo bajo su custodia ese informe, porque ese informe, cuando lo pedimos, nos dijeron que ya no existía, que había desaparecido. Entonces, ahora, hoy se está investigando. ¿Sí existe? No se sabe. Eso es lo que no se sabe. Hay una hipótesis de repente de que no ha existido el informe, eso no lo sabemos, está en investigación por parte del Ministerio Público, a la cual el IPIS está acudiendo, ¿no? Pero eso fue uno de nuestros casos emblemáticos, ¿no? En otro caso, en una sesión secreta reservada, se discutió una sanción a la excongresista Tula Benítez, no sé si recuerdas. Sí, hace muchos años. Exacto, sí. se le investigó. Ya, esta investigación reservada, en realidad no tenía ningún sustento para que sea reservada, ¿no? El IPIS considera que cualquier discusión de una sanción a una persona que está representando al país, claramente un congresista, es de interés público, ¿no? Del más alto interés público en realidad, ¿no? Bueno, nosotros pedimos copia de la transcripción de esta sesión reservada y no se nos entregó, ¿no? Ganamos el proceso en primera instancia. Un habeas data. Exacto, un habeas data también, y estamos actualmente a la espera que se nos entregue esta información, ¿no? Sin embargo, el Congreso de la República, en un documento reciente, nos ha dicho que a través de un documento alcanzado al juzgado que iba a ejecutar esta decisión ya, el juzgado de primera instancia, nos señaló que iban a discutir en el Pleno si es que se nos entregaba esta información o no, ¿no? Claramente, el IPIS ya ha denunciado que esto es una práctica irregular, ¿no? En contra del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? El cumplimiento de una ejecución de un fallo del juez, ¿no? Esperamos de que el Congreso revierta esta situación, ¿no? Los requisitos para solicitar una información, los ciudadanos quieren una información de su municipio, de algún ministerio, de alguna UGEL, en fin. Claro. ¿Qué tienen que hacer? Sí, siempre nosotros intentamos orientar a los ciudadanos de que los requisitos tienen que ser claros, ¿no? Primero, su nombre, claramente. Después, el pedido concreto de acceso a la información. Siempre recomendamos de que no sea un pedido muy abstracto o muy confuso, ¿no? El pedido debe ser muy concreto. Si podemos identificar el documento, es mejor aún, ¿no? O podemos realizar un pedido de acceso a la información que nos aproxime de repente a lo que estamos intentando pedir, ¿no? Para eso es clave siempre preguntarnos qué queremos pedir, ¿no? Y después plasmarlo en el documento, ¿no? Y luego, el último requisito es la firma del ciudadano y también consignar su dirección, ¿no? La dirección para que se le pueda hacer llegar la información o también el correo electrónico. ¿Y el costo de la emisión de esa información? Claro, el costo de reproducción por los documentos que yo voy a pedir, el Tribunal Constitucional ya señaló que se debe entender de que este costo debe ser el del valor del mercado, ¿no? Claramente 10 céntimos, ¿no? El IPIS y Defensoría del Pueblo cobran 10 céntimos, no, Defensoría del Pueblo, que es una entidad pública, cobra 10 céntimos, ¿no? El IPIS siempre recomienda de que se pague esto, ¿no? Porque pagar un costo adicional, de repente 50 céntimos o un sol... para algunas personas exacto, eso en realidad es una restricción al derecho de acceso a la información, ¿no? Eso claramente ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias justo de esta materia, hablando del costo de reproducción, ¿no? Muy bien, doctor Méndez, creo que ha sido muy ilustrativa y ya saben, amigos televidentes, ¿no? Cuando quieran acudir para alguna entidad pública a solicitar información pública, pues están en todo su derecho. Muchas gracias por haber venido al programa. Francisco, gracias. Bien, amigos, después del corte estaremos en otra interesante entrevista con la doctora Miluzca Carrasco, asesora del Tribunal Constitucional, sobre el tema de la autodeterminación informativa.
Bien amigos, ya nos encontramos con la doctora Milushka Carrasco, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Bienvenida al programa, doctora. Gracias, doctor Francisco Morales, por la invitación. El derecho a la autodeterminación informativa. ¿En qué consiste este derecho? Que tiene un nombre un poco técnico. Sí, bueno, el derecho a la autodeterminación informativa es un derecho constitucional que se encuentra reconocido en nuestra Constitución en el artículo 2, inciso 6. No es otra cosa el derecho que tiene toda persona a que los servicios informáticos, sean computarizados o no, públicos o privados, no suministren esta información, no entreguen esta información que afecte en la intimidad personal, que afecte en la intimidad familiar del titular del dato. Ahora, es importante tener en cuenta que este derecho de la autodeterminación informativa va relacionado con el artículo 61 que señala el Código Procesal Constitucional, que es también el derecho que tiene la persona de poder conocer, de poder modificar, de poder agregar, actualizar estos datos que se encuentran en estos registros públicos y privados, ¿no? En alguna medida de que no afecte el derecho de intimidad de la persona. Pero básicamente este tema del derecho de la autodeterminación definitiva se va a ver recién concretado o plasmado a través del proceso de habeas data, proceso que también está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 200. O sea, la autodeterminación informativa es que nosotros tenemos un dominio sobre la información que se almacena en bancos de datos, en un banco, valga la redundancia, en un hospital, en el Estado, en fin. Exactamente, es la facultad que nosotros podemos de tener, controlar ese dato que nos pertenece a nosotros como titulares, ¿no? De repente es una información que ya se encuentra almacenada hace tiempo y que de repente no está actualizada, ¿no? De repente hay que agregar algo, hay que modificar o simplemente eliminar. El estado civil de una persona, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Si está casada y luego está divorciada, en fin. Sí. Ese es un dato sensible. Es un dato sensible, ¿no? ¿Y cómo se origina este derecho? Porque yo recuerdo que en la Constitución del 79 no existía este derecho. Sí, bueno, efectivamente para la incorporación de este derecho de autodeterminación informativa, como es de conocimiento público, fue muy cuestionado, ¿no? Al incorporarse a la Constitución del 93, porque hubieron un gran grupo de constitucionalistas de que no era necesario crear un proceso con dos derechos constitucionales que protege, que es como por ejemplo el acceso a la información pública y el tema de la autodeterminación informativa, porque el tema de la autodeterminación informativa abarca el tema del derecho a la intimidad personal y familiar, que también decían que eran derechos que estaban cubiertos por el amparo. Entonces lo único que había que hacer era, para estos juristas, era simplemente arreglar el proceso de alguna manera y no crear uno nuevo. Pero al margen de este cuestionamiento que hubo en su momento en su incorporación, prácticamente diría yo que el tema de la autodeterminación nace con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia en general y en especial con esa explosión masiva de la tecnología informática, de la tecnología computarizada que guarda y almacena estos datos, esta información sensible, ¿no? Claro, claro, porque ahora uno tiene que llenar formularios en vía electrónica, por ejemplo, para actualizar, para hacer un Facebook, para su cuenta de correo electrónico, ¿no? Para manejar sus datos de cuentas bancarias, y casi todo ahora se maneja con bases de datos de las personas. De las personas, ¿no? Y justamente es con la aparición de estas redes sociales, como acaba de mencionar el doctor, el Facebook, el Twitter, los blogs, y no sabemos cuántas otras cuentas privadas pueden aparecer. Entonces, que nosotros en alguna medida autorizamos la incorporación de estos datos a estas redes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha tenido que hacer? El derecho es en este momento donde aparece y tiene que regular esta situación a través de un mecanismo procesal que es el proceso de habeas data. El Tribunal Constitucional se ha referido ciertamente al derecho de autodeterminación informativa. Incluso en una jurisprudencia del tribunal es donde se perfila este derecho, ¿no? ¿Qué cosas ha aportado el tribunal en materia de jurisprudencia? Sí, bueno, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado definitivamente sobre este tema en su jurisprudencia, pero lo que ha tratado de resaltar es que a través de la autodeterminación informativa no es que se va a proteger ese dato que se encuentra en este registro, sea público o privado, sino lo que se busca a través de este derecho es la protección
de la persona en sí misma, en que este dato no ataque su intimidad familiar, este dato no ataque su intimidad familiar, que a su vez esta persona pueda controlar y decir en qué momento se va a dar a conocer, qué tipo de información, con qué personas, o simplemente que no se suministre esta información. O que se suprima el dato. O que se suprima porque en alguna medida afecta lo tan íntimo, lo tan privado de lo que corresponde a cada persona, ¿no? En este libro que usted ha publicado sobre el proceso de habeas data, que protege tanto el derecho a la autodeterminación informativa como el acceso a la información pública, hay unos datos interesantes que nos permiten decir que el proceso de habeas data en sí y por ende la protección de estos dos derechos no es tan conocida. Sí, bueno, efectivamente hay unos datos estadísticos. Hasta julio o agosto del 2012 de este año, tenemos un total casi de 476 procesos de habeas data, de un total de 73.000 procesos constitucionales en general. Y casi, poquito. Sí, en realidad es casi más o menos el 0.62%, porque acá el proceso estrella pues es el amparo que abarca casi el 70%. Entonces yo creo que el tema principal es acá de que hay un desconocimiento de este tipo de proceso. De repente nos falta una mayor difusión, un mayor conocimiento. En realidad creo que la ciudadanía en general no sabe que este proceso protege un derecho tan importante como es el tema de la intimidad personal y familiar. A través de la protección de la autodeterminación informativa. Pero usted en el estudio que ha realizado en este libro, ¿qué concluye? ¿Debemos aceptar la tesis de aquellos que dicen, bueno, esto sería una muestra de que el proceso no es necesario y que todo esto se siga protegiendo, o mejor dicho, se proteja por el amparo? ¿Qué opinión tiene usted en este punto? Sí, bueno, el proceso de habeas data en realidad ha sido creado, diría yo, ha sido ideado para proteger a la persona humana frente a los ataques a su intimidad personal y familiar, ¿no? Entonces, la presencia de este proceso es importantísimo, mucho más aún con la presencia y en la base de la tecnología que nos vemos afectados, y no podemos evitar que cada vez este proceso va a ir creciendo, incrementando, y creo yo que después de mucho tiempo podemos mirar un poco con más tranquilidad de que este es un proceso que tiene una vida propia, que va teniendo sus propias características, que va teniendo su propia legitimidad y que cada vez se va consolidando. Y son ya a través de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional que va fijando ciertas pautas, ¿no? Entonces soy de la opinión de que sí era importante incorporar este proceso constitucional a pesar de los cuestionamientos que hubo en su momento, si se incorporaba este proceso o no. A lo largo del programa del día de hoy hemos visto el derecho de acceso a la información y la autodeterminación informativa. Y antes de concluir, sería importante que el público conociera en qué consiste este proceso de habeas data, o sea, cómo se inicia y qué requisitos hay, así, ¿no?, de una manera genérica. Bueno, el proceso de habeas data es el derecho de que toda persona tiene a poder solicitar información pública a cualquier entidad del Estado, ¿no? Cuando nosotros solicitamos esta información y existe una denogatoria de entregar esta información por parte de esta autoridad, funcionario o persona, nosotros nos sentimos amenazados o vulnerados a este derecho constitucional. Entonces interponemos este proceso de habeas data. Pero hay un requisito exactamente como usted acaba de mencionar que hay que cumplir. Este requisito es solicitar previamente a través de un documento escrito con fecha cierta a la autoridad competente. Entonces, ¿qué va a haber acá? Va a haber una denegación expresa por parte de la autoridad, funcionario o persona, o simplemente no hay un pronunciamiento en un plazo de 10 días. Entonces, frente a esta omisión, interponemos nosotros nuestro proceso de habeas data, ¿no? Muy bien, doctora, con esto ya hemos concluido y tenemos, creo, una panorámica sobre el derecho a la autodeterminación informativa y su protección. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a usted por la invitación. Bien, amigos, y con nosotros será hasta el próximo sábado con otro interesante tema relativo a los derechos fundamentales. Como siempre, a las 11 de la mañana, todos los sábados, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.